parecieran que estamos ocultando algo, y no es cierto. Hemos pagado puntualmente todas y cada una de nuestras obligaciones en lo que se refiere al sistema de pensiones y jubilaciones. Recuerdos de una agresión, 23 de diciembre de 2015. Justo el día de la agresión se me ha vuelto pesadilla. Siento que mi alma se astilla y se me sube la presión. Pobre de mi corazón, conformarme no he podido. Aún me punza el oído y se me cierra la garganta, pero el pecho se levanta a reclamar aguerrido. Creyeron que por ser viejos estábamos indefensos. Con garrotazos inmensos nos rasgaron los pellejos, nos quisieron ver pendejos. Exigíamos las pensiones que en toditas las naciones son derecho inalienable que un gobierno respetable emite sin restricciones. Después de ese trato indigno vino Derechos Humanos, que pudo meter las manos como un ente fidedigno, exigiendo un trato digno a toda esta agrupación, hace recomendación de reparar lo dañado a todo aquel jubilado que exige una explicación. Sí, fuimos considerados una atención prioritaria por urgente y necesaria, ya que al ser desalojados muchos fuimos lastimados y ese trato con violencia se recaba en la evidencia para la investigación que con toda precisión aquí se hace referencia. Se hicieron observaciones y se analizó el contexto. Se plasmó en un gran texto que traducido en acciones garantiza condiciones de existencia elemental, de seguridad social, conjunto de concepciones que armonizan situaciones para el mínimo vital. Les va mi agradecimiento a todos los periodistas, al gremio de los taxistas que nos dieron mucho aliento y que llegado el momento dieron fe con su presencia, a nuestra gran resistencia, a Jalapa, el pueblo entero que con aprecio sincero animó en esta emergencia. Y en la defensa de nuestros derechos, ni un paso atrás, compañeros. Mi nombre es Víctor Raúl Domínguez Rodríguez. Me jubilé, no lo recuerdo bien, pero hace como 18 años. Sergio Telles Galván. Mirta Febe Peña Pérez. Yo estuve trabajando 32 años. Yo tengo 10 años de estar jubilada. 6 años de jubilado. Alba Guadalupe Guillaumín Romero. En el servicio público trabajé 30 años. Ángela Lucila Morse Almeida, desde 1952 hasta el 91. Jorge Edmundo Lara de la Fraga. Trabajé más de 30 años, dejémoslo en 35 años. Mi nombre es Esperanza Zamora Lara. Trabajé en el servicio público durante 32 años.
Mi nombre es Alberto Flores Callejas. En el servicio público yo trabajé aproximadamente 33 años. Yo soy Rafael Mejía Grajeda. Yo trabajé 34 años en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Adriana Chávez Tejeda. Yo trabajé 33 años en la Universidad Veracruzana. Yo me jubilé en el 2005. Laurencio Galván Mavil. Yo estoy jubilado desde 1992. Mi nombre es Miguel Martínez Pío. Trabajé en el área del cementerio municipal durante 30 años. Rufino García Ortiz. Nadia Medina Muro. En la Universidad Veracruzana 35 años. Trabajé para el gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Veracruz durante 30 años. Me llamo Godeleva Rosa Ortiz Viveros. 48 años en la Universidad Veracruzana. Teresa Jiménez Domínguez. Trabajé en nivel básico 35 años de servicio. Mi nombre es Julián Quitano Martínez, soy empleado municipal jubilado desde el 2014 hacia acá, con 30 años de servicio. Me llamo Enriqueta Hernández, yo trabajé para el DIF estatal, el gobierno del estado. Consuelo Ocampo Cano. Me jubilé hace aproximadamente 7 años. Adriana Mendieta, trabajé 36 años para la Universidad Veracruzana. Alejandro Moreno Hernández, laboré casi 35 años en diferentes instituciones del gobierno, los últimos 20 años fueron en la Universidad Veracruzana. Nila del Moral Núñez, 36 como enfermera en el Macultepec. Virginia Aguilar del Moral, trabajé 32 años. Mi nombre es María Ramírez Hernández, para servirle. Trabajé 36 años en el servicio público. Cuando nos jubilamos, pues para los maestros estatales está el Instituto de Pensiones del Estado. Pensiones del Estado, bueno, pues es un beneficio que tenemos los trabajadores para poder el día de mañana gozar de una jubilación. El IPE es una institución que para mí es importantísima. Pienso que es la base de la seguridad personal que pueden tener los trabajadores que en este momento, por ejemplo, están en activo. Tal vez no dimensionan tanto lo importante que es, pero es su futuro. Es la posibilidad para la persona de la tercera edad de tener una vida digna. El IPE es una institución que tiene un financiamiento de 3 partes. Primero, de los trabajadores en activo. Segundo, de los patrones. Y tercero, del gobierno del estado. Desafortunadamente, el IPE presenta en los últimos años, o desde hace muchos años, yo creo que desde el 2004, un déficit financiero, porque en las administraciones pasadas se dio en medio de la corrupción y de la opacidad total. Y los gobernadores, algunos gobernadores, tomaban al IPE como una extensión de sus recursos financieros y tomaron dinero de allí. Primeramente, tuvimos el desequilibrio del pago de pensiones. No nos pagaban. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo lo que esperaba de mi jubilación, pues vivir tranquila, vivir bien, pero pues no fue así porque pues no nos pagaron luego. Nosotros buscábamos la forma de que nos pagaran puntualmente todas pues nuestras pensiones. Y eso sí nos causó mucho problema. Te quedas con esa angustia. ¿Qué será? ¿Nos van a pagar mañana, pasado mañana? ¿Cuándo nos van a pagar? Son aproximadamente 30,000 jubilados y pensionados que hay en el estado de Veracruz. Durante muchísimos años vivieron con el temor derivado de los rumores de que las reservas del Instituto de Pensiones del Estado, que les paga sus emolumentos, se estaban quedando vacías. Los pagos, quiero que siempre se han atrasado. Lo que pasa es que el IPE, el Instituto de Pensiones del Estado, es la caja chica del gobierno del Estado. Se da uno cuenta de que el gobierno del estado intervenía mucho en eso, ¿no? Porque metía las manos ahí en el Instituto de Pensiones para muchas cosas, que era prácticamente era la caja chica que utilizaba el gobierno del estado para
resolver otros problemas no relacionados con los trabajadores. Todo el mundo daba por hecho que, sí, el IPE, la caja chica de gobierno del Estado. Estábamos enterados ya que el IPE era la caja chica del gobierno del Estado, en complicidad con dirigentes sindicales que componían el Consejo Técnico. Ese organismo solidario, ese organismo que nos nos permitía tener una pensión, estaba en peligro de muerte. Y en el caso muy particular del IPE, realmente había una situación, una cuestión muy inapropiada de corrupción. Esto provocó pues, que en el 2015 fueran agotándose los recursos. Fue un año muy difícil y de mucha incertidumbre para los jubilados del IPE, porque cada mes llegaba el día del pago y no había el pago. Un año muy difícil, de mucha incertidumbre, de preocupaciones. Pudimos reunir una serie de datos para demostrar el engaño con el que el gobierno y la complicidad de los sindicatos, de los líderes sindicales, habían llevado a una crisis financiera al IPE. Y esto no solamente fue del gobierno de Duarte, esto viene de mucho tiempo atrás, nunca tan escandaloso, pero sí grave ya desde el gobierno de Miguel Alemán. Fue un año terrible el 2015 para nosotros los jubilados. ¿Por qué? Porque fue, si se acuerdan, el último año de Duarte. Y era el año en que el saqueo estaba en lo máximo. Entonces, desde el principio de ese año, empezó a fallar el pago de la pensión. Era un gobierno ya muy descompuesto en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político. Ya realmente era algo insostenible. Nosotros estábamos acostumbrados a cobrar a más tardar el día 20 nuestras percepciones de fin de año. Lo que ocurre es la falta de pago de nuestras pensiones y esto desde luego que se da por actos de corrupción dentro del Instituto de Pensiones. Veras no alcanza el dinero del Estado, pues entonces no le paguen un mes a los de Pemex y otro mes no le paguen a los de electricistas y luego los profesores y luego en las universidades. No, a los viejitos. Pareciera que nos consideraban no solo viejitos, sino, y lo cito, viejitos pendejitos. Estoy citando a autoridades de gobierno que decían, usted póngase a cultivar plantas y a criar gallinas. Por lo que todo el mundo comentaba, el gobierno le debía a todos. Por ejemplo, en el caso de los jubilados era quincena tras quincena tras quincena o mes tras mes de que no les llegaban su dinero. Nadie, ningún líder sindical levantó la voz con nosotros. Nadie absolutamente. De lo cual dijimos, si nosotros no nos organizamos, estamos perdidos. Al rato desaparecen al IPE y nos dicen que adiós, que nos vaya bien. Y entonces así empezó la inquietud de organizarnos. El Consejo Directivo siguió los mismos pasos de los gobernantes. Se corrompió y adquirió sus propiedades, adquirieron sus recursos, sin importar qué pasaba con la base, con los pensionados. Tuvimos que hacer marchas, movilizaciones, bloqueos, ir al IPE innumerables veces. Me acuerdo mucho de Armando Adriano Fabre. Me hablaba como una semana antes y me decía, maestra, por favor avísele a su gente que sí les van a pagar. La primera vez que me lo hizo, y creo que la segunda también, me fui con la finta, como dicen, y le avisé a los compañeros, dice el director del IPE que sí nos van a pagar puntual. Y nada. Entonces, como a la tercera vez me habla y me dice, avísele a su gente que sí les vamos a pagar. Le dije, ¿sabe qué? Yo no le aviso a nadie nada porque el responsable de pagar las pensiones es el IPE. De la siguiente vez que pedimos una entrevista con él, creo que ni siquiera nos quiso recibir. O salió y nos dijo, a mí no me vengan a pedir dinero porque el IPE no maneja dinero. El dinero del IPE lo maneja finanzas. Dijimos, ok. Entonces vamos a ir a finanzas a exigir. El secretario de finanzas una vez nos dijo, ¿qué quieren que haga? Estamos juntando el dinero.
bancos nos decían es que no depositaron el recurso. Nosotros hasta aprendimos los términos técnicos, te acordarás, de la dispersión, y decíamos muy airosos, pues ahora no nos dispersaron. En muchos casos, en muchos de los compañeros, sí fue tremendo porque iban al día. Hay pensiones además bastante cortas, es decir, no todas son pensiones muy altas. Nosotros nos jubilamos con una pensión muy baja y todavía que no nos la dieran luego, eso es lo que para mí era la preocupación. El sueldo que tengo es 6,000 pesos actuales. Y eso es actuales porque era menos. La pensión era pues, baja y no me daba para poderlo sostener. Mi pensión es viene siendo de 3,400 o 1,000. Bueno, en este pago me llegó de 3,600 y fracción. Lo que nos decían, si nosotros íbamos al banco, el gerente nos decía no a depositar. Si íbamos a pensión, decía pensión, yo no tengo el dinero está en Cefiplan. Si íbamos a Cefiplan, decía no alcanza el dinero. Entonces, definitivamente sí, para nosotros era un impacto muy fuerte. Eso se debió a que Fidel Herrera tuvo la gran idea, la brillante idea de concentrar todo el dinero en Cefiplan. Y entonces pensiones ya no tenía la liquidez o el movimiento del dinero. Acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Namiko Matsumoto, inmediatamente empatizó con nosotros y con nuestro movimiento y tomó como algo muy suyo nuestra bandera, porque la pensión es ante todo un derecho humano. El 7 de marzo de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 706 quejas provenientes de personas pensionadas a quienes no les había sido cubierto de manera regular el pago de su pensión. Nosotros hicimos el análisis de esta situación y determinamos que efectivamente se había vulnerado su derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores. En julio de 2015 hicimos una marcha y tomamos el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno. Estuvimos allí esperando a que nos recibieran el secretario de Gobierno, el director del IPE, todo eso, que no llegaron. Entonces nos quedamos sentados en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno 8 horas. La doctora Namiko ahí sentada con nosotros, esperando a que alguien nos atendiera. La ausencia de pago o la falta de pago de su pensión ponía en riesgo también otros derechos tan esenciales como el derecho a la vida, porque muchas de estas personas con el pago de su pensión cubrían no solo las necesidades básicas de alimentación y vivienda, vestido, sino también sus medicamentos. Así que una vez analizados todos estos hechos y acreditado que efectivamente el Estado estaba siendo omiso en cubrir estas pensiones, se determinó emitir esa recomendación. Todos los pagos que tenía que hacer el gobierno del Estado, los últimos éramos los jubilados y pensionados del IPE. Ya no se trataba de que nos devolvieran lo que habían descontado Hacienda, que no sabíamos de qué se trataba, sino ya vimos la necesidad de luchar para que el IPE tuviera un cambio. COPIPEC es una agrupación a nivel estatal donde aglutina a todos los jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado. Es un organismo que para nosotros representa un bastión de defensa a nuestros derechos. Decidí adherirme a la COPIPEC porque realmente, como todos nosotros jubilados, nos sentimos desprotegidos. Entonces, cualquier trámite que queríamos hacer o que íbamos a hacer al IPE, no nos tomaban en cuenta. Cualquier cosa que tengamos, retraso de pagos, movimientos, están con nosotros. Entonces, yo por eso recurrí. Empezamos un grupo de personas inquietas y comprometidas a coincidir en la calle y a organizarnos. Y bueno, afortunadamente la organización fue haciéndose más fuerte, más formal, más coherente y pues aquí estamos ahora, siguiendo en la misma lucha. Nos adherimos a una agrupación, ¿por qué? Pues para tener el apoyo de ser más, porque si nosotros como trabajadores del líder estatal éramos pocos,
no nos iban a hacer caso ahí a plantarnos en un plantón. Surgió justamente por una serie de anomalías e inconformidades ante el manejo de los recursos económicos que el gobierno del estado de Veracruz hacía de todos los fondos que representan el patrimonio de los pensionados. Yo casi me atrevería a pensar que la aparición de lo que es la COPIPEB viene a servir como de una voz de alarma para otras personas, para otras instituciones, para otros organismos, también pensionarios que estaban en una situación de emergencia. Como fueron robando, saqueando más cada vez al Estado, pues cada vez había menos dinero en el IPE. Y entonces fue cuando ya tomó más cuerpo la organización. Se llama Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, COPIPE. Nosotros, la verdad, como COPIPE, lo que pretendemos es que todo esto se regularice, que estos problemas tan graves del Instituto de Pensiones se vayan solucionando. Fuimos la primera organización que se atrevió a denunciar públicamente y con pruebas del saqueo del que estaban siendo objeto las actas públicas por parte del gobierno de Duarte. Hacia 2015 este fenómeno se generaliza, se ven en la necesidad de salir a las calles, se acomunan ellos con otros pensionados, esto también derivado del hecho de que las organizaciones sindicales en las que participaban cuando estaban en activo, lamentablemente los empiezan a ver como un producto residual. Ya el 21 y el 22 de diciembre habíamos estado protestando en finanzas y en la calle, afuera de los bancos, porque no llegaban los pagos. Tradicionalmente, por ley, el 20 de diciembre ya tiene que estar depositada la pensión y el aguinaldo. Y estábamos a 21 y nada, a 22 y nada. Entonces nos pasamos esos 2 días en la calle, desde las 6 de la mañana en finanzas, y luego nos trasladábamos al centro, afuera de los bancos y enfrente en la Plaza Lerdo. Como a las 8:30, 9 de la noche nos retiramos y resultó que a las 9:30 de la noche yo estaba ya en mi casa, cansadísima, y suena el teléfono y era el director del IPE de entonces, el contador Octavio Gil García, a quien yo conocía desde que llegué a estudiar a Jalapa, ¿sí? Y me llevaba con él. Entonces me dice, Adriana, por favor, ven. Le dije, ¿a dónde? A Palacio de Gobierno. Estamos con el secretario de Gobierno, está muy enojado porque le han bloqueado las calles 3 días. Y quiere que vengas para hablar contigo. Dije, ¿sabes qué, Octavio? Tenemos el 21 y el 22 de estar en la calle y nadie se dignó en Palacio bajar a preguntarnos qué nos pasaba, qué queríamos. Yo no soy amiga de estar yendo a reuniones en la noche secretas con ningún secretario de Estado, y hemos estado en las calles, hemos dicho lo que queremos. ¿Por qué no nos ha preguntado allí? Yo no voy a ir. No vas a venir, pero oye, y oía yo los gritos de Flavino Ríos Alvarado, el secretario de Estado de ese momento, que le decía, haz algo, termina con esa chingadera. Lo digo como lo oí. Y me decía Octavio, oye, es que está muy enojado. Le dije, ¿sabes qué? Dile al señor que él tiene la llave para terminar con eso. Y la llave se llama pago de las pensiones. Oye, y que dice que si mañana van a bloquear otra vez. Le dije, si no han pagado, sí. Y colgué. Sabía que iba a haber una manifestación de las personas de la tercera edad, de los jubilados. Ese día, el 23, ya nos habían comentado esta de Adriana, que si no les llegaba su pago iban a cerrar las calles de Enríquez. El 23 de diciembre de ese glorioso año, habíamos muchísima gente, compañeros mayores, minusválidos, en silla de ruedas,
porque yo creo que para defender un derecho nadie nos puede prohibir, ni siquiera nuestra invalidez o nuestra vejez. Ese día estábamos ya habíamos convocado, estábamos conscientes que nos reuniríamos en la Plaza Lerdo alrededor de las 10 de la mañana, un poco antes para empezar a ver cómo llegaba la gente. Estábamos solicitando que el gobierno nos recibiera al grupo del Copipec para poder dialogar el motivo de los retrasos de los pagos. Ese día fuimos a exigir lo que nos correspondía. Nunca pensé que fuera a pasar eso. Era hablar nada más. ¿Por qué agredir si no somos delincuentes realmente? Yo llegué caminando y estaba ya muy concurrido la plaza. Los mismos taxistas nos apoyaban, la gente que pasaba nos echaba vivas, nos apoyaba. Yo me estaba, de hecho, incorporando a la manifestación cuando percibí un ambiente sumamente extraño, raro, pero había gritos también del público, de gente que no se estaba manifestando, pero que desde las banquetas les gritaba cosas a los policías y gritaba también consignas contra el gobierno de ese momento. Cuando yo llegué, me detuve ahí con unas señoras que se veían muy limpias y a tomar algo. Y las señoras me dijeron, ¿a dónde va, señora? Y le dije, voy aquí a la Plaza Lerdo. Me dice, no vaya, acaban de dar orden, les van a echar a la policía. Y yo no le creí, le dije, ¿cómo crees? Somos personas mayores, ¿cómo nos van a echar a la policía? No vamos a hacer nada malo. Si ustedes hubieran escuchado el impacto de los que venían a reprimirnos, no vieron ni con quién ni contra quién. Llegué, me encontré con Adriana, con otros compañeros, y Adriana me dijo, te dejamos la manta. Y cuando ya sea prudente, que ya haya suficiente gente, toman la calle. Y le dije, sí, no se me ocurrió ni siquiera comentarle lo que me habían dicho. Pero ya desde ahí mi corazón de veras latía muy rápido. Cuando yo vi que había suficiente gente, todavía le pedí a la señorita que controlaba el tránsito, le dije, detienes el tránsito, lo empiezas a desviar porque vamos a poner nuestra manta. Y me dijo, sí, señora. Unos compañeros subieron para hablar con el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos. Subimos varios de nosotros a la sala y estábamos esperando que llegara el señor secretario, y a las como 11:10, algo así, llegó el secretario, saludó y dijo, llegó Octavio Gil también, el director del IPE, y dijeron que ahorita nos atendían. Y salió a hablar por teléfono, lo vimos que hablaba por teléfono. Nos quedamos ahí sentados y empezaron compañeros de abajo a mandarnos mensajes. Oigan, ¿qué pasa? Viene la policía. Ya cuando estaban aquí cerquita, como sabíamos que nuestros compañeros estaban arriba, mandar mensajes, ¿no? Están aquí, bajen. Vi de pronto los policías que llegaron. Me dio mucho miedo al principio, pero después dije, no, yo creo que no nos van a hacer nada. Estábamos platicando con los compañeros cuando levanté la vista y vi el pelotón enfrente. No lo podía yo creer. Nos tocó ver a los hombres que venían saliendo, ya con sus cosas, diciendo groserías. Les vamos a dar en la madre a los viejos. Se documentó que varios policías, varias decenas de policías, salieron a reprimirlos utilizando armas de fuego, portaban armas largas, portaban bastones llamados bo. Todos con escudo, con toletes. Y pues las personas, los jubilados, sí tuvieron temor. Me tocó casi los empujones, porque cuando empezó a llegar la policía con los granaderos, acudimos a la calle, que estábamos ahí, y nos tocó los codazos al principio, luego los que iban con madera, de esos palos toletes. No me tocó estar al frente, pero ahí estaba, entonces entra un sentimiento de indignación que no sabes qué hacer con él. Haz de cuenta que la manta fuera un escudo, pero los tipos se iban contra los compañeros y algunos compañeros decían no,
y incluso con las manos, ¿no? Y veías cómo forcejeaban un tipo uniformado con una mujer mayor. Empujones y había muchos problemas ahí para que pues, no podíamos casi ni poder protestar contra ellos. Agarré mi equipo, guardé todo, mis lentes, baterías, memorias. Y cuando llego al centro, veo tanto a los manifestantes, que ya habían cerrado, y del otro lado veo camiones de la policía. Así no se puede dialogar, con una pistola en la cabeza. Vámonos. Y cuando nos íbamos a levantar, llegó Flavino y nos dijo, ¿pero qué pasó? Vamos a hablar. Y le dijimos, ¿sabe qué? Así no se dialoga, señor. Con permiso. Me pasé por entre los policías y me fui a tomar el micrófono a la Plaza Lerdo a decirles, compañeros, no hubo ningún diálogo porque el secretario de gobierno nos traicionó. Recuerdo al maestro que estaba en muletas y al cual también querían agredir, ¿no? 2 maestros en muletas, uno de ellos fue el primero que se les enfrentó. Incluso fue muy conmovedor de nuestro compañero con la muleta. Estaban desembarcando de los carros de la policía, estaban ya desembarcando los policías con sus picañas y todo lo que usan para reprimir. Cuando empezaron a avanzar, yo me dirigí hacia ellos y me les paré enfrente para ver la posibilidad de que los pudiera, pues, que decidieran no avanzar para agredirlos. Pero no, ellos me libraron y siguieron con el avance, y después de eso, pues vino ya los empujones, las agresiones a todos los compañeros. Yo estuve en la Plaza Lerdo cuando de momento empezamos a escuchar los taconeos que venían sobre la calle de Enríquez. Y el golpe de los botines era impactante. No sabíamos qué hacer, al menos los más viejos. Empezaron a avanzar y pues el paso que traen es impresionante, o sea, de veras nos temblaban las piernas, nos temblaba el corazón. Y mi amiga me dijo, ¿qué hacemos, Alba? Le dije, no nos quitamos, nos quedamos. Y cuando estábamos ahí, pues sí hubo una agresión por parte de ellos, una agresión que no respetaron pues ni a las mujeres ni a las señoras de la tercera edad, porque las agredieron, y pues al ver eso, pues muchas personas de las que estaban ahí, pues quisieron intervenir también, pero también fueron agredidos. Unos sí se replegaron, otros al contrario, recuerdo que bajaron, porque estaban en la Plaza Lerdo, bajaron, hicieron rueda y comenzaron a decir que no se quitaran, que ya eran unas personas en edad avanzada, que si los golpeaban o que si les hacían algo, pues no tenían nada que perder porque muchos estaban enfermos, y que contrario a que fuera algo malo que les pasara, lo único que podían perder era la vida. Esa parte que dijeron dos personas, una de ellas fue mi maestra en la preparatoria, sí me llegó, ¿no? Así como de sopetón. Los periodistas, los fotógrafos, todos ellos tratando de retener a las policías. Muchos de ellos recibieron golpes. Llevaban esos bastones eléctricos como para replegar delincuentes. Todos los periodistas y los fotógrafos, de veras, ya no estaban pensando en hacer su trabajo, estaban pensando en protegerlos. Hubo golpes, sí hubo agresión a las personas, y no solamente a ellos, sino a quienes estábamos en ese momento. Llegó el momento en que dejé la cámara, agarré el celular y lo puse en mi chaleco, en mi chest aquí, para seguir transmitiendo como se fuera viendo. Y creo que fue la primera vez que sí pasé del otro lado a decir, creo que puedo ayudar. También se vuelve uno muchas veces activo. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, tengo madre y no me gustaría que nadie tocara a mi mamá, ¿no? Entonces llega el momento en que uno también, cuando menos les dice uno, déjalos, no los toques. Sí se siente una gran impotencia
porque pues, se supone que es la gente que nos tiene que cuidar. Los pocos que se quedaron en el centro, pues sí, los golpearon muy feo, los empujaban, eran gritos, eran llantos, había de todo, ¿no? Y cuando ya quedamos en la banqueta, se formaron enfrente de nosotros, mirándonos. Estaban todos alineados mirándonos y nosotros arriba de la banqueta y formamos también una fila. Dijimos, pues también, si ellos nos están sosteniendo la mirada, nosotros se la sostenemos a ellos. Y me acuerdo que yo a uno de ellos le dije, ¿sabes que tú podrías ser mi hijo? ¿Y sabes tú qué le vas a decir a tu mujer o a tu mamá cuando llegues a tu casa? Hoy le fui a pegar a unos ancianos. Me dio mucho gusto, de veras sentí una gran satisfacción ver la reacción de los ciudadanos. La gente se detuvo, se quedó con nosotros, los taxistas llegaron y nos dijeron así concretamente, cuando esto pase, llámenos que estamos con ustedes. Y hasta hoy nos reunimos y seguiremos luchando por lo que es un derecho universal. Evadir la responsabilidad y decía que no, que simplemente los habían replegado un tanto. De una manera u otra, hubo ahí cuestiones gráficas, hubo fotos, hubo videos que en un momento reflejan que sí hubo esa agresión. El policía aquí en México está mal enfocado porque la policía cuando nació era preventiva, no represiva. Y aquí en México hoy en día hablamos de la policía y hablamos de represión. Bueno, fue algo increíblemente traumático. Fue un miedo tremendo, fue un miedo tremendo que no pensaba, bueno, yo nunca pensé que fueran a reaccionar de esa manera, ¿no? Compañero Noel, de la delegación Coatepec, ese día de la impresión, le dieron shocks eléctricos con bastones, le dio un paro, no ese mismo día, al otro día, y se le complicó todo y murió. Uno siente indignación, más cuando era tan desproporcionada la fuerza que se estaba usando para tratar de controlar a unas personas que están de manera pacífica manifestándose y exigiendo algo que era su derecho. ¿Cómo es posible que nos hayan atacado así de esa manera sin tener ni un arma? La única arma que teníamos era la voz para denunciar la injusticia. Se metieron con la generación equivocada. Yo pienso que la vida no es fácil. Un movimiento en contra del gobierno jamás será fácil. Y en ese momento estábamos luchando en contra del gobierno. Hemos dado una lucha muy constante, muy diversa, porque han sido muchos los pasos que hemos dado. O sea, hemos estado en el sol, en la lluvia, en todo momento hemos salido. Y aparte hemos llevado la ley, el pleito legal, ¿no?, que también ha estado estancado y que, bueno, esperamos desatorarlo en algún momento. Lo que están esperando, en este caso los pensionados, es que se sancione a esos servidores públicos. Lo que sí es bastante claro que no pueden permitir es que impunemente se lleven el dinero. No hemos sabido nada de cómo va el caso. Siento que no ha habido ningún avance porque siguen sueltos y los que supuestamente les quitaron el dinero, ¿dónde está ese dinero? No quedamos satisfechos. Una disculpa no basta. Una disculpa ya todos, ya la sabemos. Queremos hechos. Lo que están esperando es que se determine la responsabilidad individual, es decir, que se identifica perfectamente a los servidores públicos responsables de esta vulneración de derechos humanos. Es evidente que cuando se cometen delitos, cuando ocurren crímenes que son perpetrados desde el poder público, para que pueda existir justicia, tiene que haber un componente de voluntad política. En el estado de Veracruz, esa voluntad política no ha existido. El adeudo mayor, por ejemplo, del gobierno del estado, que son casi 8,000 millones de pesos, no se ha logrado hacer una calendarización de los pagos.
estaba Yunes, entonces de gobernador, y en la televisión, en los medios, dijo que aceptaba la recomendación. Pero la recomendación no nada más es aceptarla, implica que el gobierno, el Estado, tiene que dar una disculpa pública a los agraviados. Pasó el tiempo y llegó el ingeniero Cuitláhuac García, hasta que por fin dijo, les voy a dar la disculpa pública. Se disculpó el gobierno del Estado a nombre del gobierno anterior a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, se utiliza mucho ahora pedir las disculpas. A mí me parece que es un gesto, diré hasta romántico. De nada sirven las disculpas si no se castigaron los culpables. El gobernador del estado emitió la disculpa pública que ordenaba precisamente la recomendación, bueno, más bien que acordaron entre las víctimas de esos hechos y el gobierno del estado, y estuve presente en ese acto. La disculpa pública envía un mensaje muy importante. A veces se cuestiona esta forma de reparación, es una de las tantas formas de reparación, porque dicen que al final del día eso no restituye los derechos, pero a mí me parece muy, muy importante porque envía un mensaje de rechazo precisamente del gobierno para toda la sociedad respecto de estos hechos. El gobernador actual no cometió el delito. Quien tenía que haberse disculpado era el licenciado Flavino. Ni Duarte de Ochoa, ni el señor Flavino, ninguno de los funcionarios de ese tiempo adoptaron una actitud digna, viril, y que hubieran sido motivo también de sanción o de haber dicho, aquí estamos nosotros y respondemos. No, cobardemente se escondieron, justificándose que era por razones de seguridad o por alguna razón estratégica, tuvieron que proceder así. Flavino Ríos ya está fuera de la cárcel, Bermúdez Zurita también ya está fuera de la cárcel, pero yo creo que un castigo o una disculpa también por parte de estas personas, porque en su momento dijeron que actuaron bien, y creo que hasta la fecha deben de seguir pensando que ellos lo que hicieron es lo correcto en su momento. Creo que sí debe de haber algo que los castigue. Hasta este momento no ha existido aún una acción punitiva en contra de los autores materiales y de los autores intelectuales. En ese sentido, cabe mencionar que hay básicamente dos investigaciones en curso. Una que tiene que ver con los hechos del 23 de diciembre de 2015, cuando son agredidos físicamente por la policía, y otra derivada de una denuncia que ellos interponen en agosto de 2016, reclamando el saqueo a las finanzas y a las arcas del Instituto de Pensiones. Todo el tiempo es nuestro reto en compartir y contagiar a las nuevas generaciones de este ánimo de lucha, de no se conformen con que la ley dice esto y porque algún torpe aprobó ese conjunto de leyes, se piensen inamovibles. Si te están afectando como trabajador, no debes permitirlo, porque son luchas históricas las que han reivindicado tu derecho a la jubilación, tu derecho a un pago justo y oportuno. Los que somos jubilados, pues vamos avanzando en edad, pero nos gustaría muchísimo que se incorporaran los activos, porque además son ellos los que están en más riesgo de verse afectados. De cualquier manera, nosotros seguiremos organizados y luchando por nuevos logros, como la autonomía constitucional del IPE. Hemos trabajado mucho en la autonomía constitucional, dedicamos meses de trabajo para investigar, para leer, para hacer una propuesta muy bien integrada al legislativo. Sigue también la denuncia penal que afortunadamente después de una petición constitucional ya nos contestaron y ya se desatoró un poquito, se vieron obligados a reanudar la investigación. Teníamos muy claro en Copipep, lo tenemos muy claro ahora, por eso estamos exigiendo
no solo la rendición de cuentas en este momento y la transparencia a la que tanto se alude, sino la rendición de cuentas de lo que ya pasó, porque esa rendición de cuentas que queda pendiente son más de 8,000 millones de pesos. Se refiere a la deuda que hay de los municipios que no han pagado, de la retención que hicieron diferentes gobiernos del Estado, diferentes gobiernos, periodos gubernamentales, ¿sí?, de retención del dinero que tienen que poner los trabajadores. Otro es la retención que hace de lo que pagan los patrones. Ninguna de las tres completaba las quincenas a través del subsidio de 700 millones de pesos anuales que daban. Pero no solo eso, sino que esa deuda muchas veces tiene que ver con préstamos que se hizo el gobierno del Estado a sí mismo. Fíjate que es raro que los derechohabientes de una institución estén peleando por la institución, pero es nuestra única posibilidad. Y estamos muy conscientes de que es la posibilidad de que para nosotros, para nuestros hijos, para los que vienen, ¿sí?, tengan posibilidades de tener una pensión. Y por eso nosotros en Copipep pensamos que no hay manera de sanear al IPE más que cambiando esa forma de gobernar al IPE. Es verdad que hay un cambio, pero el cambio no viene de los políticos. El cambio lo demandó la gente, lo promovió la gente, lo impulsó la gente, el ciudadano común, el ciudadano que tenía esperanzas en que esto cambiara. Seguiremos en pie de lucha, como decimos nosotros, en esta lucha ni un paso atrás, porque va de por medio no solamente la dignidad de nosotros como trabajadores jubilados, sino atrás de nosotros la cuestión económica de nuestras familias y de nuestras nuevas generaciones, ¿sí? Vamos a seguir unidos y organizados más que nunca para dar esta batalla. Yo siento que el gobierno cometió un gravísimo error. Nos quiso pegar, nos quiso doblegar y no lo logró. Lo que logró fue fortalecernos. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Nosotros no damos un paso atrás. Y en verdad nuestro lema es cierto, o sea, no vamos a dar un paso atrás. Seguiremos luchando porque se nos haga justicia. Grandes pendientes que tiene el gobierno del estado de Veracruz con los jubilados y los pensionados. Uno es la denuncia que interpusimos el 1 de agosto del 2016, donde denunciamos el trasiego de los recursos del IPE. Estuvo la carpeta en la Fiscalía durante más de 3 años y no pasó nada. Otro pendiente es la investigación que debe hacerse acerca de los hechos del 23 de diciembre del 2015. Durante la disculpa pública que ofreció el gobernador del estado a los jubilados y pensionados, hizo el compromiso de que se abriría esa carpeta para investigar y hacerlo procedente con las personas que estuvieron involucradas en este hecho. Exigimos que sea así. Queremos recuperar la confianza en las instituciones que deben impartir la justicia y por eso pedimos al gobierno del estado y a las instancias correspondientes que se haga la investigación, que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de los hechos del 23 de diciembre del 2015. Un pendiente más es la deuda que tiene Cefiplan con el IPE. Una deuda de casi 8,000 millones de pesos. Una promesa del gobernador fue que se pagaría, pero a la fecha no se sabe ni siquiera que haya un calendario para realizarlo. Exigimos el pago de esa deuda. La razón del quebranto financiero del IPE es la actuación de un consejo directivo corrupto que ha permitido que se hagan cosas indebidas, como lo es autorizar préstamos a los diferentes gobiernos, violando la ley. Por eso están denunciados ante la Fiscalía del Estado y exigimos que la Fiscalía haga el trabajo, que acelere esa investigación, que se investigue y que se sancione a quienes resulten responsables. Ahora bien, todos los excesos que hemos denunciado del Consejo Directivo y
de muchos otros funcionarios, han podido darse porque el IPE es un organismo público descentralizado, un OPD. Mientras siga siendo OPD, está regido por ciertas reglas, entre ellas la de que el señor gobernador en turno elige al director del IPE o directora. Entonces, ese consejo directivo es inamovible. Son 3 líderes sindicales, 3 representantes del gobernador, más el director del IPE, que siempre está obviamente de parte del gobernador. Es un consejo directivo que cambia la parte de los representantes del gobernador en turno, pero no ha cambiado nunca la parte de los representantes, entre comillas, de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque es un OPD. Por eso la COPIPE, una de sus demandas es que el IPE se transforme en un organismo autónomo constitucional. Para eso hicimos una propuesta por medio de una consulta ciudadana y la llevamos al Congreso el año pasado. No hemos tenido respuesta de los señores diputados. Queremos ver que haya voluntad política, que es lo que ha faltado en todo lo que hemos hecho. La propuesta de autonomía constitucional del IPE es, según nuestra visión, lo que puede salvar al instituto, porque cambiaría la forma de gobierno y de administración del IPE en algo que fuera transparente y democrático. Estamos viendo los ejemplos en el mundo, en Chile, en Francia, en España, de lo que ha pasado porque han privatizado los sistemas de pensiones. Eso no vamos a permitir que pase aquí. No, el IPE es algo muy valioso para todos nosotros y por eso estamos empeñados en su defensa. Además, la pensión es un derecho humano universal y un derecho constitucional. Por eso también hacemos un llamado a los trabajadores, a los en activo, a que no se engañen, que no los engañen en sus sindicatos diciéndoles que ellos ya no van a tener derecho a una pensión. Tienen derecho a la pensión puesto que son trabajadores y puesto que cotizan al IPE. Cuando dejen de cotizar, entonces ya no tendrán derecho, pero mientras estén trabajando y cotizando al IPE, tendrán derecho a una pensión. Hay que seguir en la lucha defendiendo el sistema de pensiones estatal que tenemos, que es muy bueno, y hay que seguir en la lucha defendiendo nuestros derechos. A nosotros nos parece que esta historia de lucha de parte del colectivo de pensionados es una lucha que nos inspira, que respetamos mucho, que admiramos. Cuando se nos hizo la invitación para participar desde la UNEA para armar este documental, contar esa historia, lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucho gusto. Y la razón es que esta historia, además de ser emblemática, es muy inspiradora. Es emblemática porque condensa todo lo que a la UNEA le interesa. Incluye combate a la corrupción, activismo y resistencia contra violaciones a derechos humanos, combate a la impunidad y sobre todo un ejemplo que nos hace mucha falta, el ejemplo de una generación que ha luchado desde hace muchos años, no nada más en este tema. Cuando veíamos sus testimonios de pensionados que traen una historia de lucha de vida, que lo mismo participaron en el 68 que en el 72, que participaron contra el fraude del 88, a favor del movimiento zapatista del 94, contra el fraude del 2006 y ahora contra esta historia de abuso, corrupción, represión e impunidad que sucedió el 23 de diciembre de 2015 durante uno de los gobiernos más deshonestos, rapaces y cínicos, que fue el de Javier Duarte, que después fue sucedido por un gobierno que se distinguió por la misma ambición enfocada a un proyecto familiar. Todo esto era lo que sucedía mientras
le robaban las pensiones a estos señores, a estas personas, mientras por exigir su derecho se les reprimía incluso con violencia, y hasta el día de hoy se mantiene la impunidad porque no está nadie sancionado ni por el uso indebido de recursos ni por el uso de la violencia. Entonces, a mí me parece que es una historia muy inspiradora para toda la sociedad, porque nos dice que no nos debemos quedar con los brazos cruzados, que nos dice que debemos alzar la voz, que debemos organizarnos, que necesitamos ser una sociedad más densa, que con todos estos otros elementos son los que sirven para construir el antídoto para todos nuestros males, que es más y mejor democracia.